Pedro, un niño de apenas 5 años, observó con una curiosidad insólita desde el lujoso vehículo que su padre conducía por una arteria urbana inusualmente congestionada. Sus ojos, de un vibrante verde esmeralda, se fijaron en dos figuras menudas que deambulaban por la acera. Con un gesto espontáneo, el pequeño extendió su dedo índice, apuntando hacia ellos con una exclamación que resonó con una mezcla de sorpresa e inocencia. «Padre, esos dos chiquillos en la vía pública tienen un parecido asombroso conmigo». Su voz, dulce y aguda, se filtró a través del ambiente silencioso del coche, llevando consigo una observación que su progenitor, Eduardo Fernández, inicialmente interpretó como la simple fantasía de un infante. Los niños señalados deambulaban con una desoladora precariedad, sus miradas errantes buscando sustento, anhelando un sorbo de agua o un bocado de alimento. Una escena que contrastaba crudamente con el confort que rodeaba a Pedro y lo sumergía en una realidad que muy rara vez se le permitía vislumbrar. La inmediatez de la conexión percibida por el pequeño era tan pura que desafiaba la lógica adulta, pero a sus ojos infantiles la similitud era innegable, provocando una reacción que cambiaría el curso de sus vidas. Eduardo Fernández, al volante de su automóvil de alta gama, sintió una punzada de incomodidad ante la inusual petición de su hijo. Detuvo el vehículo momentáneamente, sus ojos siguiendo la dirección que el pequeño Pedro indicaba con su dedo, una mezcla de extrañeza y leve fastidio marcando su expresión. La mirada del empresario se posó en los diminutos seres y al instante una honda conmoción lo asaltó. No eran meros indigentes. La imagen que se desplegaba ante sus ojos era mucho más desoladora, grabándose a fuego en su memoria. A escasos metros de la suntuosa máquina, dos infantes, cuya edad aparente no superaba la de su propio vástago, yacían acurrucados, buscando un efímero refugio entre montones de desechos. Su indumentaria, maltrecha y percudida, revelaba una extrema indigencia, mientras sus pequeños pies, desprovistos de calzado, mostraban signos de heridas y laceraciones, testimonio mudo de una existencia marcada por la intemperie y la carencia. La visión era desgarradora, una estampa de la más cruda miseria humana que contrastaba brutalmente con la opulencia de su vida, generando un conflicto interno profundo en el corazón de un hombre acostumbrado a la comodidad y el control. Antes de adentrarnos por completo en los intrincados pormenores de esta conmovedora narración, te invitamos a compartir con nuestra comunidad virtual la localidad desde la cual nos sintonizas, dejando un valioso me gusta para que la familia de Corazón de Millonarios siga creciendo exponencialmente. Tu apoyo es fundamental para que podamos continuar desentrañando relatos que tocan el alma y expanden la visión del mundo, construyendo un espacio de conexión y aprendizaje mutuo, donde cada historia es un reflejo de la condición humana y un catalizador para la reflexión. El empresario, Eduardo, experimentó un opresivo malestar en el pecho, una constricción que se manifestó al presenciar la desgarradora estampa de abandono y desamparo. A pesar de la fuerte impresión que le causó la escena, su instinto inicial fue el de resguardar a su hijo de la crudeza de esa realidad. Intentó, con una firmeza que no disimulaba su incomodidad, guiar a Pedro de la mano, con la intención de proseguir su camino hasta el vehículo familiar. Acababa de recoger al pequeño de su exclusivo colegio privado, un santuario de privilegio y conocimiento, y como era costumbre cada viernes por la tarde, emprendían el viaje de regreso a su suntuosa morada, cruzando el epicentro bullicioso de la ciudad. Esta trayectoria, que los llevaba por áreas menos favorecidas, era una que Eduardo solía eludir con premeditación, optando siempre por las rutas que serpenteaban a través de los distritos más prósperos y resguardados de la metrópoli, donde la miseria no tenía cabida. Sin embargo, una combinación fortuita de circunstancias, un denso embotellamiento vehicular, aunado a un inesperado percance en la principal arteria vial,
los había constreñido a atravesar aquella demarcación más empobrecida y visiblemente deteriorada. Las vías, estrechas y sinuosas, exhibían un panorama desolador, atestadas de individuos desposeídos de un techo, de vendedores ambulantes con sus precarias mercancías y de infantes que, con una inocencia desgarradora, se entretenían entre los cúmulos de detritos acumulados a lo largo de las aceras. Era un lienzo urbano que Eduardo prefería mantener oculto a la vista de su hijo, una faceta de la existencia que chocaba brutalmente con el universo cuidadosamente edificado para Pedro, un mundo de orden, opulencia y pulcritud, donde las asperezas de la vida cotidiana rara vez se atrevían a penetrar, creando una burbuja de privilegio y desconocimiento de la realidad más cruda. De manera inesperada, el pequeño Pedro, impulsado por una fuerza sorprendente e incomprensible para su corta edad, logró zafarse con agilidad del apremio de su padre, con una determinación que desoyó por completo las protestas y advertencias de Eduardo. Corrió raudamente hacia los menesterosos infantes. El empresario, invadido por una inquietud creciente, se lanzó tras su hijo, no solo alarmado por la reacción impredecible que el niño podría manifestar al enfrentarse tan de cerca a tanta desdicha y penuria, sino también profundamente preocupado por los riesgos inherentes que aquella zona, sumida en la marginalidad y el desorden, representaba. No era un área cualquiera. Existían constantes notificaciones sobre incidentes de robos, transacciones ilícitas de estupefacientes y episodios de violencia que ponían en jaque la seguridad ciudadana. La ostentación de su atuendo costoso y el fulgor del reloj de oro que ceñía su muñeca los convertían, sin lugar a dudas, en blancos sumamente vulnerables y atractivos para la delincuencia, un riesgo inminente que se cernía sobre ellos en aquel ambiente hostil y desconocido, acrecentando la tensión y la urgencia de la situación. Recuerda suscribirte a Corazón de Millonario para no perderte ninguna historia inspiradora como esta. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo contenido que transforma vidas y abre nuevas perspectivas. Pedro, con una espontaneidad que ignoraba las barreras sociales y el peligro inminente, se arrodilló con delicadeza junto al maloliente jergón que servía de lecho a los pequeños. Con una mirada penetrante, observó atentamente los rostros infantiles de los dos niños, quienes dormían profundamente, sumergidos en un sueño de extenuación provocado por la incesante y ardua existencia en las calles. Uno de ellos poseía una cabellera castaña clara, con rizos ondulados que, a pesar de la pátina de polvo que los cubría, conservaban un brillo natural, una característica idéntica a la de Pedro. El otro era moreno, con un matiz de piel ligeramente más oscuro, pero ambos compartían una serie de rasgos faciales asombrosamente similares a los de él. Las mismas cejas arqueadas y expresivas que enmarcaban sus ojos, el idéntico rostro ovalado y delicado que denotaba una fragilidad conmovedora, e incluso el mismo hoyuelo singular en la barbilla, una marca distintiva que Pedro había heredado de su madre ya fallecida. Era una simetría perturbadora, una duplicidad que iba más allá de la mera coincidencia y se anidaba en lo más profundo de su ser, sembrando una semilla de inquietud en el corazón de su padre. Eduardo, con una inquietud que se acrecentaba a cada paso, se aproximó con lentitud, sintiendo cómo esa perturbación inicial se transfiguraba rápidamente en algo parecido a un pánico sobrecogedor. Había en aquella sorprendente semejanza una profundidad inquietante, algo que trascendía con creces la simple casualidad. Era como si, de repente, se encontrara ante la visión de tres versiones idénticas de la misma criatura, pero manifestadas en diversas etapas o circunstancias de la existencia. La magnitud de la coincidencia era tal que rozaba lo inverosímil, desafiando cualquier explicación racional que su mente intentara construir. Pedro, debemos marcharnos de inmediato. No podemos permanecer aquí por más tiempo, articuló Eduardo.
su voz teñida de una firmeza que intentaba en vano disimular el temblor de su espíritu. Intentó levantar a su hijo con una resolución forzada, aunque sus ojos permanecían fijos en los niños dormidos, atrapado por aquella visión imposible, incapaz de desviar la mirada de la perturbadora y misteriosa escena que se desplegaba ante él, como un eco de un pasado desconocido. «Son idénticos a mí, padre. Observa sus ojos con atención», insistió Pedro, su voz cargada de una mezcla de asombro y revelación, mientras uno de los pequeños, como movido por una fuerza imperceptible, se agitaba con lentitud y, con considerable esfuerzo, lograba entreabrir los párpados. A pesar de la somnolencia persistente que lo embargaba, el niño dejó al descubierto un par de ojos verdes que eran el calco perfecto de los de Pedro. La similitud no se circunscribía únicamente al color, abarcaba también la forma almendrada, la intensidad particular de la mirada y ese fulgor innato que Eduardo conocía tan íntimamente en su propio vástago. La visión era tan sobrecogedora que el corazón de Eduardo dio un vuelco. El infante, al percibir la presencia de extraños a su alrededor, se sobresaltó y con una serie de toques suaves, pero urgentes, en el hombro de su hermano, lo despertó velozmente. Ambos se irguieron de golpe, abrazados, temblando visiblemente, no solo por el frío penetrante de la intemperie, sino por un puro y descontrolado miedo instintivo que los invadía por completo. Eduardo observó con una mezcla de fascinación y creciente horror que ambos infantes poseían exactamente los mismos rizos que Pedro, aunque en tonalidades ligeramente distintas, como si fueran variaciones de un mismo patrón genético. Compartían también la misma postura corporal, una manera idéntica de moverse, e incluso la misma cadencia en la respiración cuando eran presa del nerviosismo. Era una sincronía tan precisa que resultaba escalofriante. «Por favor, no nos hagan ningún daño», suplicó el niño de cabello castaño, interponiéndose instintivamente delante de su hermano menor, en un gesto protector que Eduardo reconoció de inmediato con un estremecimiento. Era la réplica exacta de la forma en que Pedro solía resguardar a sus compañeros de menor edad en el entorno escolar, cuando algún abusivo intentaba amedrentarlos. El mismo movimiento defensivo, la misma postura valiente a pesar del miedo manifiesto en sus pequeños rostros, una expresión de coraje innato que los unía más allá de cualquier barrera. Ayúdanos a seguir creciendo. Dale like, comparte y suscríbete a Corazón de Millonario para más historias que te harán reflexionar y sentir. El empresario sintió cómo sus piernas flaqueaban violentamente, un temblor incontrolable que lo obligó a apoyarse contra una pared de ladrillo rugoso para evitar el inminente colapso. La semejanza entre los tres niños era simplemente asombrosa, aterradora en su precisión, completamente imposible de atribuir al simple azar. Cada gesto, cada expresión facial, cada movimiento corporal era una réplica exacta de los otros. El niño de tez morena, que hasta entonces había permanecido más resguardado, abrió sus ojos por completo, y Eduardo casi se desmayó en el acto. Eran los mismos ojos verdes penetrantes de Pedro, pero había un matiz aún más inquietante. La expresión de curiosidad mezclada con cautela, la manera particular de fruncir el ceño cuando se sentía confundido o amedrentado, e incluso la forma sutil en que se encogía ligeramente al experimentar miedo. Todo, absolutamente todo, era idéntico a lo que observaba a diario en su propio hijo. Los tres poseían la misma estatura, el mismo físico esbelto y, juntos, parecían reflejos perfectos en un espejo quebrado, una imagen que desdibujaba la línea entre la realidad y una ilusión perturbadora. «¿Cuál es el nombre de ustedes?», preguntó Pedro con la inocencia característica de sus 5 años, sentándose sin dudar en el sucio pavimento de la acera, sin conceder la menor importancia a la posibilidad de manchar el costoso uniforme de su colegio. Era un gesto de pura espontaneidad infantil. «Yo soy Lucas», respondió el de cabellera castaña,
relajándose visiblemente al percatarse de que aquel niño de su edad no representaba ninguna amenaza, a diferencia de los adultos que solían ahuyentarlos de los espacios públicos. Y él es Mateo, mi hermano menor, añadió, señalando con una ternura conmovedora al niño moreno que permanecía a su lado. Eduardo sintió que el mundo giraba con una intensidad aún mayor, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido repentinamente. Esos eran, precisamente, los nombres que él y Patricia habían escogido con esmero para los otros dos hijos, en caso de que el complicado embarazo resultara en un nacimiento de trillizos, nombres cuidadosamente anotados en un pedazo de papel, atesorado con cariño en el cajón de la mesilla de noche, discutidos durante interminables noches de insomnio, nombres que nunca había mencionado a Pedro ni a nadie más después de la prematura muerte de su amada esposa. Era una coincidencia de proporciones absolutamente imposibles, aterradora en su magnitud, que desafiaba toda lógica y razón conocida. Ustedes habitan aquí, en la intemperie, prosiguió Pedro, conversando con los pequeños como si fuera la interacción más natural y esperada del mundo, rozando la mano sucia de Lucas con una familiaridad que perturbó aún más a Eduardo. Era una conexión instantánea que el padre no lograba comprender. No poseemos una morada verdadera, respondió Mateo con una voz débil y áspera, probablemente el resultado de un llanto incesante o de la constante súplica de auxilio. La tía que nos proveía de cuidados aseveró que ya no disponía de los recursos económicos para nuestro sustento y nos condujo hasta este lugar en plena madrugada. Afirmó que alguien, en algún momento, aparecería para tendernos una mano. Concluyó con una ingenuidad desgarradora. Eduardo se aproximó aún más lentamente, esforzándose desesperadamente por procesar la impactante información que sus ojos veían y sus oídos captaban, sin perder por completo la cordura ante la avalancha de revelaciones que amenazaban con desequilibrar su percepción de la realidad. Los tres infantes no solo parecían compartir la misma edad y los idénticos rasgos físicos, sino que también exhibían los mismos gestos automáticos e inconscientes, detalles que pasaban desapercibidos para la mayoría, pero que para Eduardo resultaban ineludibles y profundamente significativos. Los tres, por ejemplo, se rascaban la parte posterior de la oreja derecha de la misma manera cuando experimentaban nerviosismo o incertidumbre. Los tres mordían el labio inferior en el mismo punto exacto cuando dudaban antes de articular palabra. Los tres parpadeaban con idéntica cadencia cuando se concentraban en algo con intensidad. Eran pequeños matices, imperceptibles para un observador casual, pero devastadoramente reveladores para un padre que conocía cada ademán, cada tic, cada movimiento de su hijo con una intimidad absoluta. Estos detalles, aparentemente insignificantes, se acumulaban en la mente de Eduardo, conformando un mosaico de evidencias que apuntaban a una verdad asombrosa y al mismo tiempo aterradora, que desafiaba cualquier explicación lógica que pudiera concebir. No te quedes fuera de la conversación. Deja tu comentario y suscríbete a Corazón de Millonario. Juntos, exploramos las complejidades de la vida. ¿Cuánto tiempo hace que se encuentran aquí, en la intemperie, completamente solos? Interrogó Eduardo con una voz que se quebraba por la profunda emoción, arrodillándose junto a Pedro en el inmundo pavimento de la acera, sin conceder la menor importancia a las posibles manchas en su costoso traje de diseñador. Su preocupación trascendía las convenciones sociales. «Llevamos 3 días y 3 noches», respondió Lucas, contando con meticulosidad cada período con sus pequeños y sucios dedos, pero con una precisión asombrosa que revelaba una inteligencia inherente, a pesar de las circunstancias. La tía Marcia nos condujo hasta aquí en plena madrugada, cuando la calle se hallaba desierta, y prometió regresar al día siguiente con víveres y vestimenta limpia. Pero hasta el presente no ha retornado, concluyó con una tristeza palpable.
Eduardo sintió cómo la sangre se le helaba en las venas, como si una descarga eléctrica le recorriera todo el cuerpo, al escuchar el nombre que resonó en su mente como un estruendo ensordecedor. Marcia. Ese nombre se grabó en su conciencia como un trueno distante, despertando una avalancha de recuerdos que había intentado sepultar durante años bajo capas de dolor y olvido. Marcia era la hermana menor de Patricia, una mujer intrínsecamente problemática e inestable, cuya figura había desaparecido por completo de la esfera familiar justo después del parto traumático y la subsiguiente muerte de su hermana. Patricia había hablado de ella en numerosas ocasiones, relatando sus serias dificultades económicas, sus recurrentes problemas de adicción a las drogas y su tendencia a involucrarse en relaciones abusivas. Era una hermana que, durante el embarazo de Patricia, le había solicitado préstamos monetarios en innumerables ocasiones, siempre bajo pretextos variados y, en apariencia, urgentes, para luego desvanecerse sin dejar rastro ni dirección alguna. Una mujer que, curiosamente, estuvo presente en el hospital durante la totalidad del trabajo de parto, formulando preguntas extrañas y demasiado específicas sobre los procedimientos médicos y sobre lo que acontecería con los bebés en caso de que surgieran complicaciones inesperadas. Detalles que ahora adquirían un matiz siniestro y perturbador en la mente de Eduardo. Pedro miró a su padre con los ojos verdes colmados de genuinas lágrimas, una manifestación pura de la empatía infantil. Con una delicadeza conmovedora, tocó suavemente el brazo de Lucas. Padre, ellos padecen una hambruna tremenda. Obsérvalos, qué demacrados y debilitados se encuentran. No podemos abandonarlos aquí a su suerte, suplicó el pequeño, con la voz cargada de una urgencia moral que conmovió profundamente a Eduardo. El empresario, con una atención redoblada, observó a los dos niños bajo la tenue luz del atardecer y constató que, en efecto, estaban gravemente desnutridos. La ropa, raída y remendada, pendía de sus frágiles cuerpos como harapos, testimonio mudo de su extrema carencia. Sus rostros presentaban una palidez alarmante y estaban hundidos, con profundas ojeras que oscurecían sus ojos. Los ojos, apagados y visiblemente cansados, revelaban sin ambajes días enteros, sin una alimentación adecuada ni un descanso verdaderamente reparador. Junto a ellos, sobre el inmundo jergón, apenas había una botella de agua casi vacía y una bolsa de plástico rota que contenía restos de pan duro y enmohecido. Las manos pequeñas de los niños, sucias y laceradas con cortes y rasguños, probablemente eran el resultado de hurgar en la basura en busca de cualquier cosa comestible. Una imagen desgarradora que Eduardo no podría borrar jamás. ¿Tuvieron la oportunidad de ingerir algún alimento durante la jornada de hoy?, inquirió Eduardo, arrodillándose por completo hasta la altura de los niños, esforzándose por controlar la emoción creciente que se apoderaba de su voz. Era una pregunta cargada de preocupación genuina. Ayer por la mañana, un hombre que trabaja en la panadería de la esquina nos proporcionó un sándwich añejo para compartir, respondió Mateo con los ojos bajos, la vergüenza por la situación humillante evidentes en su postura. Pero hoy, lamentablemente, no hemos conseguido absolutamente nada. Algunas personas pasan por nuestro lado, nos observan con una efímera lástima, pero luego simulan no vernos y prosiguen su camino con celeridad, como si fuéramos invisibles, concluyó con una resignación desgarradora. Pedro, sin dudar un instante, extrajo de su costosa mochila escolar un paquete completo de galletas rellenas y lo ofreció a los niños con un gesto espontáneo y generoso que llenó a Eduardo de un orgullo paternal inconmensurable y, al mismo tiempo, de un terror existencial profundo. No dejes que el algoritmo te separe de nuestras historias. Suscríbete a Corazón de Millonario y activa las notificaciones. Pueden consumir la totalidad. Mi padre siempre me adquiere más, y en nuestra residencia disponemos de una abundancia de alimentos deliciosos, afirmó Pedro con una seguridad
que conmovió. Lucas y Mateo dirigieron sus miradas directamente hacia Eduardo, solicitando permiso con sus ojos grandes y llenos de una esperanza inocente. Un gesto natural de educación y respeto que contrastaba dramáticamente con la situación desesperada y degradante en la que se encontraban. Era evidente que alguien les había inculcado buenos modales y valores, incluso en medio de la adversidad. Eduardo asintió con la cabeza, todavía esforzándose desesperadamente por comprender lo que estaba ocurriendo frente a él. ¿Qué fuerza del destino había colocado a esos niños en su sendero de vida? Ellos compartieron las galletas con una delicadeza y un cuidado que conmovieron profundamente el corazón de Eduardo. Partían cada galleta meticulosamente por la mitad, ofreciéndose siempre el uno al otro, primero antes de ingerir su porción. Masticaban despacio, saboreando cada migaja como si fuera un auténtico banquete, una exquisitez inigualable. No había prisa ni codicia, solo una gratitud pura y sincera. Muchísimas gracias de verdad, expresaron al unísono, y Eduardo experimentó la certeza absoluta de que ya había escuchado esas voces antes, no solo una o dos veces, sino miles de veces. No era únicamente el tono infantil y agudo, sino la entonación específica, el ritmo particular de hablar, la manera exacta de pronunciar cada palabra. Todo era absolutamente idéntico a la voz de Pedro. Era como escuchar grabaciones de su hijo en diferentes momentos de su vida, una reverberación de su propia sangre. Mientras observaba a los tres niños juntos, sentados en el sucio suelo, las semejanzas se volvían cada vez más evidentes y aterradoras, imposibles de ignorar o racionalizar. No era solo la impresionante similitud física, los gestos inconscientes y automáticos, la forma particular de inclinar ligeramente la cabeza hacia la derecha cuando prestaban atención a algo, o incluso la manera específica de sonreír, mostrando primero los dientes superiores. Todo era idéntico en cada minúsculo detalle. Pedro parecía haber encontrado dos versiones exactas de sí mismo, pero viviendo en condiciones miserables en un mundo que él apenas conocía, una duplicidad que lo desconcertaba por completo. ¿Ustedes poseen algún conocimiento sobre la identidad de sus progenitores biológicos?, inquirió Eduardo, esforzándose por mantener la voz controlada y casual, aunque sintiendo el corazón latir tan descompasadamente que le dolía en el pecho. Era una pregunta crucial. La tía Marcia siempre sostenía que nuestra madre falleció en el hospital al momento de nuestro nacimiento, explicó Lucas, repitiendo las palabras como si fueran una lección memorizada y repetida 1000 veces, un mantra de su corta existencia. Y que nuestro padre no podía proporcionarnos los cuidados necesarios porque ya tenía otro hijo, pequeño, al que criar solo, y no disponía de las condiciones adecuadas para atendernos a todos. Concluyó con una mezcla de tristeza y resignación. Eduardo sintió cómo el corazón se le aceleraba violentamente, latiendo con tal fuerza que estaba seguro de que todos en la sala podían percibir su agitación. Patricia, su amada Patricia, realmente había perecido durante el parto complicado, perdiendo una cantidad masiva de sangre y entrando en un estado de shock irreversible. Y Marcia había desaparecido misteriosamente justo después del funeral, alegando que no soportaba permanecer en la ciudad donde su hermana había muerto tan joven, una excusa que ahora sonaba hueca y falsa. Pero ahora, toda aquella compleja trama comenzaba a adquirir un sentido aterrador y devastador. Marcia no solo había huido del dolor y de los recuerdos tristes, se había llevado consigo algo inmensamente precioso, a alguien consigo, a dos niños consigo. La magnitud de la revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. ¿Y ustedes logran recordar algo de cuando eran bebés pequeños?, insistió Eduardo. Sus manos temblaban visiblemente mientras observaba obsesivamente cada detalle de los rostros angelicales de los niños, buscando más semejanzas, más pruebas irrefutables. Era una búsqueda desesperada por la verdad.
No recordamos casi nada, dijo Mateo, sacudiendo la cabeza con tristeza. La tía Marcia siempre nos narraba que nacimos junto con otro hermano el mismo día, pero que él permaneció con nuestro padre porque era más robusto y saludable. Y nosotros nos fuimos con ella porque necesitábamos cuidados especiales, añadió, una explicación que había sido el fundamento de su existencia. Pedro abrió los ojos verdes de una manera que Eduardo conocía muy bien. Esa expresión de comprensión repentina y aterradora que aparecía cuando resolvía un problema difícil o entendía algo complejo. Una chispa de inteligencia que ahora se encendía con una verdad sobrecogedora. Tu opinión importa. Comenta qué te parece la historia y suscríbete a Corazón de Millonario para seguir esta increíble aventura. Padre, ellos se refieren a mí, ¿verdad? Yo soy el hermano que se quedó contigo porque era más fuerte, y ellos son mis hermanos que se fueron con la tía, afirmó Pedro con una convicción que desarmó a Eduardo. El empresario tuvo que apoyarse con ambas manos en la áspera pared para evitar desmayarse por completo. Las piezas del rompecabezas más terrible y conmovedor de su vida encajaban de manera brutal y definitiva ante sus ojos. El embarazo extremadamente complicado de Patricia, la presión arterial siempre alta y las constantes amenazas de un parto prematuro, el trabajo de parto traumático que se prolongó por más de 18 horas, las hemorragias graves e incontrolables, los minutos desesperados en que los médicos lucharon incansablemente por salvar tanto a la madre como a los niños. Él recordaba vagamente a los facultativos, hablando en tonos urgentes sobre complicaciones serias, sobre decisiones médicas difíciles, sobre salvar a quien fuera humanamente posible. Recordaba a Patricia muriendo lentamente en sus brazos, susurrando palabras entrecortadas que en ese momento no pudo comprender, pero que ahora, con la luz de la verdad, adquirían un sentido terrible y desgarrador. Y recordaba perfectamente a Marcia, siempre presente en el hospital durante aquellos días tensos, siempre nerviosa e inquieta, siempre formulando preguntas detalladas sobre los procedimientos médicos y sobre lo que ocurriría exactamente con los niños en caso de complicaciones graves o de la inminente muerte de la madre. Lucas, Mateo, dijo Eduardo con la voz completamente temblorosa y entrecortada, mientras las lágrimas comenzaban a rodar libremente por su rostro sin intentar disimular su profunda emoción. Les gustaría venir a nuestra casa, disfrutar de una ducha caliente y consumir algo delicioso y nutritivo en abundancia. Los dos niños se miraron con la desconfianza natural y aprendida de quienes fueron forzados por circunstancias crueles a comprender de la peor manera posible que no todos los adultos tenían buenas intenciones con ellos. Habían pasado días enteros en las calles peligrosas, expuestos a todo tipo de riesgos, violencia y explotación. Ustedes no nos van a hacer daño después, ¿verdad?, preguntó Lucas con una voz pequeña y asustada que revelaba al mismo tiempo una esperanza desesperada y un miedo puro e irracional, la herida de la desconfianza profundamente arraigada en su ser. Jamás, lo juro solemnemente, respondió Pedro de inmediato, antes incluso de que su padre pudiera articular palabra, levantándose rápidamente y extendiendo ambas manitas hacia Lucas y Mateo. Era un gesto de pura inocencia y protección. Mi padre es excepcionalmente bueno y cariñoso. Él me proporciona cuidados amorosos todos los días y puede cuidarlos a ustedes también, como a una familia de verdad, una familia unida y feliz. Eduardo observaba fascinado la naturalidad absolutamente impresionante con la que Pedro interactuaba con los niños, como si los conociera íntimamente desde hacía años. Había entre ellos una conexión inexplicable y poderosa, algo que trascendía con creces la asombrosa semejanza física. Era como si se reconocieran instintivamente, como si existiera entre ellos un lazo emocional y espiritual que superaba completamente la lógica y la razón, una unión mística que los destinaba a estar juntos. «Está bien entonces», dijo finalmente Mateo,
levantándose despacio y tomando con sumo cuidado la bolsa de plástico rota que contenía los pocos y miserables objetos que poseían en el mundo, su única posesión tangible. Pero si ustedes son malos con nosotros o intentan causarnos algún daño, sabemos correr con rapidez y escondernos con habilidad. No vamos a ser malos nunca, aseguró Eduardo con absoluta sinceridad, observando con el corazón encogido cómo Mateo guardaba meticulosamente los restos de pan enmohecido dentro de la bolsa, aunque ya supiera que comerían algo infinitamente mejor y nutritivo. Era un puro instinto de supervivencia, propio de quien conoce íntimamente el hambre real y devastadora, la constante amenaza de la carencia, un recordatorio silencioso de las duras batallas que habían librado para subsistir, dejando una marca indeleble en su joven espíritu. No te quedes sin descubrir el final de esta emocionante historia. Suscríbete a Corazón de Millonario. Mientras caminaban lentamente por las calles concurridas en dirección al coche de lujo, Eduardo notó que prácticamente todas las personas que pasaban los miraban fijamente, se detenían, murmuraban entre ellas y señalaban discretamente. Era imposible no percibir que parecían trillizos idénticos, una visión que generaba asombro y curiosidad. Algunos transeúntes, más curiosos que otros, se detenían por completo, hacían comentarios admirados sobre la semejanza impresionante y algunos incluso sacaban fotos a escondidas con sus teléfonos, deseosos de capturar aquella inusual estampa. Pedro sujetaba con firmeza la mano de Lucas y Lucas, a su vez, la de Mateo, como si fuera algo completamente instintivo y natural, como si siempre hubieran caminado exactamente así por las calles de la vida, una cadena humana de afecto y dependencia. «Padre», dijo Pedro de repente, deteniéndose bruscamente en medio de la acera llena de gente y mirando directamente a los ojos de su progenitor. «Yo siempre soñé que tenía hermanos que se parecían exactamente a mí. Soñaba que jugábamos juntos todos los días, que sabían las mismas cosas que yo sé, que nunca estábamos solos ni tristes. Y ahora ellos están aquí de verdad, como por arte de magia», concluyó con una ingenuidad que golpeó el alma de Eduardo. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo al escuchar las palabras de Pedro, una premonición que lo inquietaba profundamente. Durante el trayecto hasta el coche, observó cada movimiento de los tres con una atención obsesiva que rozaba la paranoia. La forma en que Lucas ayudaba a Mateo a caminar cuando tropezaba era idéntica a la manera en que Pedro siempre asistía a las personas más frágiles o necesitadas. El modo en que Mateo sujetaba cuidadosamente la bolsa de plástico con sus miserables pertenencias era exactamente igual al cuidado extremo que Pedro demostraba con sus juguetes favoritos o con los objetos que consideraba importantes, un reflejo de su carácter. Incluso la cadencia natural de los pasos estaba perfectamente sincronizada, como si los tres hubieran ensayado meticulosamente aquella caminata durante años. Eduardo notó que los tres apoyaban primero el pie derecho al subir a la acera, que todos balanceaban ligeramente el brazo izquierdo al caminar, que todos miraban instintivamente hacia los lados antes de cruzar cualquier calle. Eran detalles pequeños que podrían pasar desapercibidos para un observador casual, pero que resultaban devastadoramente significativos para un padre que conocía íntimamente cada movimiento, cada gesto, cada peculiaridad de su hijo, acumulando evidencias de una conexión innegable. Cuando finalmente arribaron al Mercedes negro, estacionado en la esquina concurrida, Lucas y Mateus se detuvieron bruscamente frente al vehículo, con los ojos completamente abiertos de admiración y asombro, una mezcla de sorpresa y fascinación ante el lujo que se presentaba ante ellos. «¿De verdad es suyo este automóvil tan espléndido, señor?», preguntó Lucas, tocando con una reverencia casi sagrada la carrocería brillante e impecable. «Pertenece a mi padre», respondió Pedro con la naturalidad típica de quien había crecido rodeado de lujo,
sin percibir la excepcionalidad de su situación. Siempre nos transportamos en él para ir a la escuela, al club recreativo, al centro comercial y a todos los destinos que necesitamos alcanzar. Eduardo observó atentamente la reacción genuina de los niños al contemplar el interior de cuero beige auténtico y los detalles dorados relucientes. No había en sus ojos inocentes ningún rastro de envidia, codicia ni resentimiento, solo pura curiosidad y una admiración respetuosa. Mateus pasó su manita sucia por los asientos suaves con una reverencia extrema, como si estuviera tocando algo sagrado e intocable. Nunca en mi existencia he viajado en un vehículo tan hermoso y tan fragante, susurró con una voz cargada de genuina admiración. Parece uno de esos coches de la televisión donde aparecen los ricos y famosos, concluyó, sumido en un asombro infantil. Durante todo el trayecto silencioso hasta la imponente mansión ubicada en el barrio más exclusivo de la ciudad, Eduardo no pudo apartar la vista del retrovisor ni un solo segundo. Los tres niños conversaban animadamente en el asiento trasero, como si fueran viejos amigos que se reencontraban después de una larga y dolorosa separación. Pedro señalaba con entusiasmo los lugares turísticos y sitios importantes de la ciudad que desfilaban por la ventana. Lucas formulaba preguntas inteligentes y perspicaces sobre absolutamente todo lo que veía en el camino, revelando una aguda curiosidad. Y Mateus escuchaba con atención concentrada, haciendo de vez en cuando comentarios profundos que revelaban una madurez impresionante y perturbadora para un niño de apenas 5 años. Ese edificio tan elevado que observas allá es donde mi padre ejerce su profesión todos los días, explicó Pedro, señalando con entusiasmo el rascacielos de vidrio espejado que se alzaba imponente. Posee una empresa de gran envergadura que edifica residencias suntuosas para las personas adineradas, añadió con orgullo infantil. Sé parte de la comunidad que valora las historias profundas. Suscríbete a Corazón de Millonario y aspiras a trabajar allí con él cuando seas adulto, preguntó Lucas con genuina curiosidad, una chispa de interés en sus ojos. Aún no lo sé con certeza. En ocasiones, contemplo la posibilidad de ser médico para brindar asistencia a los niños enfermos que carecen de los recursos económicos para costear un tratamiento adecuado, respondió Pedro, una declaración que sorprendió a Eduardo. El empresario casi perdió el control del volante al escuchar esas palabras. Médico había sido exactamente el sueño que él mismo había acariciado con pasión en su infancia, mucho antes de verse obligado por las circunstancias familiares a heredar los lucrativos negocios de la familia. Era un anhelo antiguo y profundo que jamás había compartido con Pedro, porque no quería influir de manera artificial en sus futuras decisiones profesionales. Yo también deseo ser médico cuando crezca, dijo Mateus de repente, con una determinación sorprendente, para cuidar con esmero a las personas desfavorecidas que no poseen el dinero necesario para pagar consultas ni medicinas costosas. Y yo anhelo ser maestro de niños, completó Lucas con la misma convicción, para enseñarles pacientemente a leer, escribir y realizar cálculos correctamente, incluso si son de escasos recursos. Las lágrimas ardieron con intensidad en los ojos de Eduardo. Los tres niños albergaban sueños nobles y altruistas, totalmente alineados con los valores éticos y morales que él se había esforzado por inculcar a Pedro desde su más tierna infancia. Era como si compartieran no solo la apariencia física, sino también el carácter, los principios y hasta los sueños más profundos de su ser. Cuando finalmente llegaron a la majestuosa mansión, con sus extensos jardines perfectamente cuidados y su arquitectura clásica imponente, Lucas y Mateus quedaron completamente paralizados en la entrada principal. La casa de 3 pisos, con sus enormes columnas blancas y ventanales de cristal reluciente, parecía un verdadero palacio real a los ojos de 2 niños que habían dormido tantas noches a la intemperie
en las peligrosas calles de la ciudad. Era una visión que superaba con creces cualquier fantasía infantil. ¿De verdad habitan aquí, en esta casa gigantesca?, preguntó Mateus con una voz casi inaudible por el asombro. Es inmensamente grande y hermosa. Debe poseer alrededor de 100 habitaciones distintas. Dispone de 22 aposentos en total, corrigió Pedro con una sonrisa orgullosa e inocente, consciente de los detalles de su hogar. Pero en realidad utilizamos solo algunos. El resto siempre permanece cerrado porque es demasiado grande para solo 2 personas, padre y yo. Rosa Oliveira, la gobernanta experimentada que cuidaba la casa con una dedicación inquebrantable desde hacía 15 años exactos, apareció de inmediato en la puerta principal con su porte siempre elegante y profesional impecable. Al ver a Eduardo llegar inesperadamente con 3 niños absolutamente idénticos, su expresión cambió del interés a la conmoción total. Conocía a Pedro íntimamente desde que era un recién nacido, y la semejanza física era tan increíble que dejó caer estrepitosamente las pesadas llaves que tenía en la mano. «Dios mío bendito», murmuró en voz baja, persignándose rápidamente 3 veces seguidas. «Señor Eduardo, ¿qué historia imposible es esta? ¿Cómo pueden existir 3 Pedros idénticos? Rosa, más tarde te explicaré todo con calma y minuciosidad», dijo Eduardo, entrando apresuradamente en la casa con los 3 niños, con una urgencia que no admitía dilaciones. «Por ahora, necesito urgentemente que prepares un baño bien caliente para Lucas y Mateus y algo nutritivo y delicioso para que coman en abundancia». La mujer, aún completamente desconcertada por aquella situación surrealista y sin precedentes, retomó enseguida su instinto maternal y protector, que la caracterizaba. Observó con compasión genuina y una preocupación práctica a los 2 niños, visiblemente desnutridos y frágiles. «Estos pequeños necesitan con urgencia atención médica especializada, señor Eduardo. Están flaquísimos, pálidos y colmados de heridas. Parecen no haber ingerido alimentos adecuados en semanas», afirmó Rosa con una voz cargada de preocupación. Eduardo asintió en silencio, aunque su mente estaba enfocada en cuestiones mucho más urgentes y complejas. Necesitaba confirmar desesperadamente sus crecientes sospechas antes de tomar cualquier decisión definitiva que pudiera afectar el futuro de todos. Una decisión que sentía inminente y trascendental. «Gracias por ser parte de nuestra familia. Si te estás emocionando con esta historia, suscríbete a Corazón de Millonario». Mientras Rosa conducía con cuidado a Lucas y Mateus hacia el baño amplio de la planta baja, Pedro permaneció pensativo junto a su padre en la sala lujosa, mirando fijamente por la ventana hacia donde sus posibles hermanos se estaban bañando. Había una seriedad inusual en su rostro infantil. «Padre, ellos son mis hermanos de verdad, ¿no es así?», preguntó con la seriedad de quien ya conocía instintivamente la respuesta en lo más profundo de su ser. Eduardo se arrodilló frente a su hijo, tomó con ternura sus pequeños hombros y lo miró directamente a los ojos verdes brillantes. «Pedro, es muy probable que sí, hijo mío, pero necesito tener absoluta certeza científica antes de afirmar algo definitivo. Los adultos requerimos pruebas irrefutables. Yo ya estoy completamente seguro», afirmó Pedro con una convicción inquebrantable, llevándose la manita al pecho con un gesto de profunda emotividad. «Lo siento aquí dentro. Es como si una parte muy importante de mí, que siempre había faltado, finalmente hubiera regresado a casa, completando mi existencia». Eduardo lo abrazó con fuerza, intentando contener la avalancha de emociones que amenazaba con desbordarse por completo en su interior. La intuición pura de Pedro coincidía perfectamente con todas las evidencias que se acumulaban, pero él necesitaba pruebas científicas irrefutables antes de aceptar una realidad tan impactante y transformadora. Una realidad que prometía redefinir su mundo. Cuando Lucas y Mateus salieron finalmente del largo baño, vestidos con ropa limpia de Pedro,
que les quedaba perfecta en cada detalle. La semejanza física resultó todavía más evidente y chocante. Con el cabello limpio, brillante y cuidadosamente peinado, y los rostros angelicales libres de la suciedad de las calles, los tres niños parecían reflejos idénticos en espejos perfectos. Era imposible distinguir diferencias significativas entre ellos, salvo por los tonos ligeramente distintos de su cabello, una variación mínima que apenas alteraba la sorprendente homogeneidad. Rosa apareció entonces con una gran bandeja llena de sándwiches nutritivos, frutas frescas variadas, leche entera fría y galletas caseras aún calientes. Un banquete para los pequeños. Los niños comenzaron a comer con una educación impecable, pero Eduardo notó con el corazón apretado cómo devoraban absolutamente todo con una velocidad desesperada. El instinto primitivo del hambre crónica todavía presente y dominante en sus acciones. Una herida que el tiempo tardaría en sanar. «Despacio, mis angelitos», dijo Rosa con un cariño maternal genuino, su voz suave y tranquilizadora. «Hay mucha más comida deliciosa en la cocina. No necesitan tener prisa alguna. Pueden comer todo lo que deseen con calma y sin presiones». «Disculpe, doña Rosa», dijo Lucas avergonzado, deteniéndose de inmediato y bajando la mirada. «Es que hace mucho tiempo que no comemos bien. Olvidamos cómo debemos comportarnos en la mesa. No necesitas disculparte en absoluto, mi niño querido. Coman tranquilos y con calma. Esta casa ahora también les pertenece a ustedes», aseguró Rosa con una calidez que conmovió profundamente a los pequeños. Eduardo aprovechó estratégicamente aquel momento de calma relativa para realizar algunas llamadas telefónicas extremadamente urgentes e importantes. Consciente de la magnitud de las decisiones que tenía por delante, primero contactó a su médico particular de confianza, el doctor Enrique Almeida, un pediatra renombrado y respetado, que seguía cuidadosamente a Pedro desde su nacimiento y conocía todo el historial médico de la familia con una intimidad absoluta. La persona idónea para abordar esta compleja situación. Estamos construyendo una comunidad de historias únicas. Únete y suscríbete a Corazón de Millonario. Doctor Enrique, necesito un favor personal muy urgente. ¿Podría venir a mi casa esta misma noche? Es una situación médica muy delicada que involucra a unos niños, explicó Eduardo, su voz denotando una preocupación palpable. Por supuesto, Eduardo, ¿le ha sucedido algo grave a Pedro?, inquirió el médico, con el tono alarmado. Pedro está perfectamente bien de salud, pero necesito urgentemente pruebas de ADN detalladas en 3 niños, incluyéndolo a él. Hubo una pausa larga y significativa al otro lado de la línea. Eduardo, ¿qué situación tan complicada es esta? Me está dejando perplejo. Prefiero explicarlo todo personalmente cuando llegue. ¿Puede traer el kit completo para la recolección de material genético? Sí, sin ningún problema. Estaré ahí en un máximo de 2 horas, afirmó el doctor, sintiendo la urgencia en la voz de Eduardo. La segunda llamada fue dirigida a su abogado personal de confianza, el doctor Roberto Méndez, un especialista reconocido en derecho de familia y cuestiones de custodia infantil, otro pilar fundamental en la compleja red de su vida. Roberto, necesito urgentemente tu ayuda especializada con un asunto familiar extremadamente delicado. Se trata de una cuestión de máxima prioridad, explicó Eduardo, sin preámbulos. ¿Qué ha acontecido, Eduardo? Tu tono me preocupa, inquirió el abogado, con una voz que denotaba una genuina inquietud. Es posible que tenga otros 2 hijos biológicos además de Pedro, niños que fueron, digamos, separados de él de manera irregular en el momento de su nacimiento, o al menos eso es lo que mis sospechas indican. ¿Cómo así separados irregularmente? Eduardo, me estás dejando muy preocupado y confundido. Necesito más detalles, respondió Roberto, la sorpresa evidente en su voz. Es una historia larga y complicada,
pero necesito saber urgentemente cuáles son mis derechos legales como padre biológico y cómo debo proceder correctamente en esta intrincada situación. Necesito tu consejo profesional. Iré mañana temprano por la mañana. No hagas absolutamente nada precipitado hasta que conversemos con detalle y evaluemos todas las opciones legales disponibles. Cualquier movimiento en falso podría complicar aún más la situación, advirtió el abogado con cautela, consciente de la delicadeza del asunto. Mientras Eduardo realizaba esas llamadas en su despacho, los 3 niños jugaban armoniosamente en la sala lujosa, como si hubiesen sido hermanos íntimos durante años. Pedro mostraba con orgullo sus juguetes caros y colecciones, compartiendo su mundo con una generosidad inusual. Lucas enseñaba juegos creativos que había aprendido en su dura vida en la calle, revelando una resiliencia sorprendente. Y Mateus contaba historias fantásticas que inventaba en el momento, dejando volar su imaginación. La sincronía natural entre los 3 era al mismo tiempo perturbadora y bellísima de observar. Reían con el mismo tono, gesticulaban de forma idéntica al hablar, e incluso respiraban al mismo ritmo cuando estaban concentrados, una conexión que trascendía lo meramente físico. Pedro, dijo Eduardo al regresar calmadamente a la sala tras terminar las llamadas, su voz buscando la serenidad a pesar de la tormenta interna. Necesito hacer algunas preguntas importantes a Lucas y Mateus. ¿Puedes ayudar a tu padre en este proceso? Claro que sí, padre. Puedes preguntar lo que desees, respondió el pequeño con una disposición inquebrantable, una muestra de su amor filial y su deseo de ayudar a su padre. Eduardo se sentó cómodamente en la alfombra junto a los niños, tratando de mantener un tono casual y relajado, a pesar de la importancia crucial de la información que buscaba desesperadamente. Lucas, ¿consigues recordar algo específico de cuando eran bebés pequeños? Cualquier detalle, por menor que sea, podría ser de gran relevancia, inquirió con suavidad. La tía Marcia siempre contaba que nacimos en un hospital muy grande y famoso, dijo Lucas pensativo, frunciendo el ceño con concentración, intentando recuperar memorias lejanas. Ella decía que fue muy difícil y peligroso, que tuvo que tomar decisiones difíciles sobre a quién salvar primero. Elegir a quién salvar, repitió Eduardo, sintiendo el corazón latir violentamente, la frase resonando con un eco ominoso. Asimismo, ella decía que nuestra madre estaba muy enferma y débil, y que el médico jefe afirmó que no se podía salvar a todos al mismo tiempo. Entonces tuvo que decidir salvarnos a nosotros, concluyó el niño, sus palabras golpeando a Eduardo como una verdad devastadora. Cuando Eduardo tenía 70 años, los hijos organizaron una fiesta de reunión familiar para celebrar el 25 aniversario del reencuentro, un cuarto de siglo desde aquel día transformador en la calle. Durante la celebración, Pedro pronunció un discurso emocionante, su voz resonando con gratitud y amor. Padre, podrías haber seguido adelante aquel día, podrías habernos ignorado, pero elegiste detenerte, escuchar y amar incondicionalmente. Nos enseñaste que la familia no se trata de genes ni de orígenes, sino de elegir amar y construir algo bello juntos, un legado de afecto. Eduardo miró a su familia reunida, 3 hijos excepcionales, sus familias y todas las personas que eligieron formar parte de esta historia común. Pensó en los orígenes científicos y manipulados que se habían vuelto irrelevantes frente a la simple y poderosa realidad de que eran seres humanos completos, capaces de amar, soñar y encontrar sentido profundo en sus vidas. La historia había comenzado con manipulación y mentiras, pero terminaba con amor, verdad y una familia inquebrantable, demostrando que el corazón siempre encuentra su camino. Aquella noche, Eduardo durmió pacíficamente, sabiendo que había cumplido la promesa más importante de su vida, proteger y amar a sus hijos. Y por primera vez desde aquel día en la calle, no soñó con el pasado,
sino con el brillante futuro que sus hijos seguirían construyendo juntos, un porvenir lleno de esperanza y unidad. Esta historia nos enseña que el amor y la elección de formar una familia trascienden cualquier origen o adversidad. Si te gustó la historia de hoy y te hizo reflexionar, suscríbete a Corazón de Millonario, deja tu like y comparte tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es nuestro mayor tesoro.